tengamos un envejecimiento prematuro y acelerado y que vivamos nuestros últimos años de vida lleno de enfermedades. Entonces, nosotros, si no hacemos prevención a través de la nutrición, seguiremos enfermando y envejeciendo con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, artritis, Alzheimer y obesidad. Hay que envejecer con dignidad, envejecer sin molestar, eso es ser generoso, cuidarse y prepararse para no molestar a los demás. Envejece bien quien ha vivido bien, dijo Pitágoras, y vives bien si piensas en los demás. Entonces, recordemos lo que alguna vez dijo Hipócrates, que la verdadera curación se encuentra en aquellas fuerzas internas naturales de cada persona y esto se determina como fuerza de voluntad, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de autocuidarnos con la nutrición. Eso que nos quede bien claro. Entonces, he aquí el mayor problema y el talón de Aquiles de todos los mexicanos. El exceso de azúcar es lo que mayormente nos envejece. Y esto yo se los voy a demostrar con bioquímica, ¿ok? Entonces, yo quiero que todo esto que vamos a platicar nos pongamos en el papel protagónico que son las 100 trillones de las células, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros empezamos a consumir exceso de carbohidratos, ese exceso de carbohidratos obviamente va rápidamente a metabolizarse en el cuerpo como glucosa y ese exceso de glucosa lo va a recibir nuestras células. Entonces, cada vez que esa glucosa se degrada en la glucólisis, está generando especies reactivas del oxígeno. Hay que recordar que solamente existe un orgánulo donde se producen de una manera fisiológica las especies reactivas del oxígeno y estas son las mitocondrias. Y también tenemos que recordar que los oxidantes o las especies reactivas del oxígeno no son villanos, no, para nada. Estos son importantes factores mensajeros protagónicos de la homeostasis junto con los reductores que deben estar en equilibrio redox, ¿sí? Para que puedan funcionar adecuadamente los antioxidantes y que puedan neutralizar 10 millones de radicales libres por segundo. Entonces, no debe de haber ni muchos ni menos especies reactivas del oxígeno. Son muy importantes, pues ya vieron que da un equilibrio en el organismo. Pero cuando nosotros tenemos como combustible exceso de glucosa en el organismo, este provoca estrés oxidativo al producir más especies reactivas del oxígeno, culminando con una disfunción mitocondrial. El 90% de sus pacientes que se presentan en su consulta se presentan con un síndrome de agotamiento y cansancio crónico. Las personas con obesidad, les puedo asegurar que tienen la glucólisis aumentada, provocando a diestra y siniestra muchas especies reactivas del oxígeno y, a su vez, esto presenta mucho estrés oxidativo y mucha inflamación en el organismo, ¿ok? Entonces, hay que entender también que cada vez que nosotros estamos consumiendo exceso de carbohidratos, el páncreas está trabajando de una manera sobreesforzada, produciendo más insulina y esta vez lo que va a causar es que las células se vuelven resistentes a la insulina. El exceso de insulina, ¿qué es lo que va a hacer en nuestro cuerpo? Va a alterar la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir con esto? Que rápidamente lo que va a hacer es que la insulina va a estimular una enzima que se llama acetilcoenzima A carboxilasa que transforma la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A para poder sintetizar a través de la enzima sintasa de ácidos grasos el primer ácido graso saturado llamado ácido palmítico. Este se esterifica con una molécula de glicerol y forman los famosos triglicéridos que se van a almacenar ¿en dónde creen? En el tejido adiposo. Ahí empiezan a encerrarse los triglicéridos y las personas empiezan a tener un incremento en su circunferencia abdominal. Por eso es tan distintivo la obesidad abdominal con lo que es la resistencia a la insulina. Si nosotros tenemos obesidad central, tenemos claramente una resistencia a la insulina, ¿ok? ¿Por qué? Porque es aquí donde se almacenan todos estos ácidos grasos como fuente de energía a largo plazo que de verdad nunca van a ser utilizadas, ¿ok? Entonces, no nada más todo termina ahí. La insulina lo que va a hacer también es que va a alterar las biosíntesis de colesterol al estimular la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa que regula la biosíntesis del colesterol, que a la vez estas expresan
lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, y como ustedes ya vieron que la glucosa produce más especies reactivas del oxígeno, entonces vamos a tener muchos radicales libres que van a empezar a oxidar las lipoproteínas de baja intensidad, LDL, perdón, de baja densidad, y estas a su vez van a empezar a reaccionar con otra molécula químicamente reactiva que se llama homocisteína. El nombre es tiolactona de homocisteína y estos crean un ambiente aterogénico, produce la aterosclerosis. Entonces, debemos entender que aquí los verdaderos villanos son los azúcares. La insulina está provocando grandes estragos en nuestra salud y por desgracia nosotros no lo queremos ver. Pensamos que las grasas son los villanos en las enfermedades y exoneramos los azúcares, ¿sale? Cuando de verdad aquí el mayor problema es el exceso, todo tipo de azúcar. Además, no todo termina ahí. La insulina también induce la producción de metabolitos estrogénicos malos. ¿Por qué? Porque cada vez que la insulina esté produciendo muchos ácidos grasos, el tejido adiposo visceral incrementa y se vuelve un órgano metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir con esto? Que empieza a sintetizar también estrógenos en la mujer. Más estrógenos, tanto como el ovario como el tejido adiposo visceral, empiezan a producir grandes metabolitos estrogénicos. Y estos metabolitos estrogénicos jamás van a ser metabolizados, activados y eliminados correctamente por el hígado y empiezan a convertirse en metabolitos estrogénicos malos llamados 16-alfa-hidroxistrona. Estos empiezan a fijar receptores en los ovarios y vamos a tener problemas de ovario poliquístico. Estos también van a empezar a fijar receptores hacia el útero y vamos a tener problemas de miomatosis uterina. Estos también fijan receptores hacia las mamas y provoca fibroadenoma mamario. Y en varios años o en corto plazo pueden tener una alta probabilidad de padecer un cáncer. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que lo que mayormente nos envejece es el exceso de azúcares, todo tipo de azúcares. ¿Ok? Bueno, entonces yo quiero platicarles una de las teorías del envejecimiento, que es la segunda teoría del envejecimiento, que es la peroxidación. La peroxidación, ¿dónde ocurre? Si ustedes se dan cuenta que cada célula está encerrada en una membrana y esta membrana está hecha de lípidos, de grasas y de proteínas también, ¿ok? Pero aquí el gran problema es que cuando nosotros empezamos a consumir exceso de carbohidratos, este exceso de glucosa, nosotros pensamos que esas hiperglucemias solamente se dan en el torrente sanguíneo. Pues, ¿qué creen? No nada más está presente en la sangre, en el torrente sanguíneo, también se encuentra a nivel celular. Adentro de la célula, en el citoplasma, empieza a haber también hiperglucemias. O sea, en la parte más acuosa de la célula, que es el citoplasma. Cada vez que ustedes empiezan a consumir ese exceso de carbohidratos, como es tanta insulina que está produciendo su páncreas por el exceso de carbohidratos, ya no puede reconocer las membranas al sustrato receptor y al no necesitar las células, la insulina, esas moléculas de glucosa, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿ok? Estas moléculas de glucosa se van a empezar a infiltrar a través de la membrana, pues empiezan a crear productos finales de la glicación avanzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la glucosa empieza a glicarse, o sea, empieza a pegarse a las lípidos y a las proteínas y empieza a hacer su efecto nocivo. Se infiltran y una vez que están adentro del citoplasma, hay una enzima que es el que juega este papel protagónico de la ruta sorbitol aldosa reductasa o la ruta poliol en bioquímica. Casi la mayoría de los médicos la desconocemos y yo me apunto porque no la conocía, ¿ok? Entonces, cada vez que entran estas moléculas de glucosa dentro de la célula, esta aldosa reductasa tiene una gran afinidad por las hiperglucemias. O sea, en las personas con normoglucemias jamás va a ocurrir esta ruta sorbitol aldosa reductasa, solamente en las personas que presentan hiperglucemias, ¿ok? Entonces, esa molécula de glucosa se reduce y se transforma en un alcohol de azúcar llamada sorbitol. Y esa transformación lo hace a través de la reducción de la enzima aldosa reductosa. Entonces, cuando esa enzima se libera,
empieza rápidamente a consumir un cofactor muy importante en la bioquímica, que está implicada en varios procesos biológicos de la bioquímica. Se llama NADPH, nicotinamida, adenina, dinucleótido, más fosfato, más hidrogeniol. ¿Ok? Este NADPH es muy importante. ¿Por qué? Porque regenera el glutatión en su estado reducido para que empiece a neutralizar 10 millones de radicales libres por segundo. Como la enzima aldosa reductasa consume grandes cantidades de NADPH, entonces el glutatión reducido no va a actuar, no va a empezar a neutralizar los radicales libres. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esos radicales libres van a empezar a oxidar la membrana y que además esas hiperglucemias van a inducir a la activación de una proteína que se llama proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C va a activar la enzima llamada fosfolipasa A2, que degrada los ácidos grasos de la cabeza de los fosfolípidos y libera también una cascada inflamatoria. Libera ácido araquidónico, libera ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, lipoxigenasa LOX-5 y LOX-12, ¿sí? Y esto crea un ambiente inflamatorio. ¿Y cómo se manifiestan sus pacientes? Se van a empezar a manifestar con cefaleas, ya sea tensionales o migrañosas, problemas de artritis, problemas de gastropatía crónica, síndrome del intestino irritable, ¿ok? O sea, todo se va a empezar a producir con inflamación. De eso se trata la peroxidación, la segunda teoría del envejecimiento. Y al ver ustedes que las membranas empiezan a oxidarse, los nutrientes ya no son captados por la bicapa de fosfolípidos, ya no entran los nutrientes, la célula ya no come, se vuelve una célula desnutrida, una célula hipóxica, ¿sí? ¿Me explico? Entonces también todas las toxinas que están adentro, producto del metabolismo celular, que es el desecho metabólico, tampoco salen. Empiezan a acumularse y se vuelve una célula completamente tóxica. ¿Sí me explico? Entonces, para que vean el daño nocivo que hace el exceso de carbohidratos en la dieta. Y esto también incluye la fructosa, ¿sí? Hay que moderar la fructosa de las frutas, porque esa es peor que la glucosa. Y yo se los voy a demostrar, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en mente la segunda teoría del envejecimiento para que nosotros podamos explicarle al paciente qué grado de envejecimiento empiezan a llegar y ustedes lo van a identificar luego con la sintomatología que les acabo de platicar, ¿ok? Entonces, hay que empezar a comprender una de las partes más importantes de las células. Para mí, la membrana de la célula es una de las partes más importantes, pues realiza muchas funciones, ¿sí me explico? Entonces, la bicapa de fosfolípidos que se encuentra en las 100 trillones de las células, nosotros vamos a ver que hay varios tipos de fosfolípidos, pero la que más abunda en la célula es la fosfatidilcolina, ¿sí? Y la fosfatidilcolina, ¿quién creen que lo elabora? El hígado. El hígado elabora este fosfolípido tan importante y que se encuentra de manera biológica en las membranas de las células y que requiere grandes cantidades de colina. Si el hígado no le llega las cantidades suficientes de colina, no va a poder elaborar la fosfatidilcolina para poder renovar, reparar, detoxificar y mantener las estructuras de la bicapa de fosfolípidos en las 60 billones de las células, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros empezamos a satanizar las grasas de una manera, tal vez lo podría decir, ignorante, porque no sabemos que las grasas, a partir de las grasas, se empieza a crear la vida, ¿sí? Y que además el 65% de la composición de las células es grasa. Así es. Dentro de sus membranas es grasa y les puedo decir que el sistema del retículo endoplasmático es grasa, la membrana que recubre el núcleo, la carioteca, es grasa, la primera capa, o sea, la capa externa de las mitocondrias es grasa, ¿sí? Entonces hay que entender que las grasas juegan un papel muy importante en las células y que su deficiencia puede provocar grandes alteraciones metabólicas como obesidad, hígado graso, problemas cognitivos, problemas neurodegenerativos.
así como las terribles enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ok? Entonces, hay que entender que la fosfatilcolina le da esa permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? Que sabe reconocer inteligentemente los nutrientes y los deja pasar con facilidad al interior de las células y a su vez deja salir los desechos metabólicos. A esto le llamamos detoxificación, ¿sí? Empieza todas las células a purgarse, ¿ok? Le brinda la permeabilidad selectiva. Además, la fosfatilcolina también induce la transferencia de señales. Estas pueden transmitirlas, por ejemplo, puede activar alguna serie de proteínas, por ejemplo, las proteínas de canales que da el reconocimiento celular. ¿Cuál es el mayor problema de las enfermedades autoinmunes? Que no hay reconocimiento celular, que las membranas de las células están totalmente dañadas, que esa bicapa de fosfolípidos probablemente ya está oxidada y que requerimos grandes cantidades de colina para que vuelvan otra vez sus funciones biológicas. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, para mí es muy importante las grasas. ¿Por qué? Porque el 65% de las células, su composición es grasa. ¿Vale? Ok. Entonces, yo quiero platicarles acerca de los marcadores del envejecimiento que muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta, ¿sí? Y se ha estipulado y se ha comprobado científicamente que el envejecimiento está relacionado con los niveles altos de insulina, de glucosa, ¿sí? Y de triglicéridos principalmente. Ustedes ya se dieron cuenta cómo los niveles altos de insulina influyen en los triglicéridos, los aumenta, los incrementa. Es el lípido neutro más abundante de nuestro organismo, ¿ok? Pero es importante considerar los niveles óptimos y muchas de las veces lo que pasa es que nosotros nos dejamos guiar por los valores referenciales de los laboratorios y es ahí el problema que cometemos, ¿ok? No valoramos los niveles óptimos que debemos de considerar en los estudios, ¿ok? Entonces, yo quiero comentarles que el nivel óptimo de la insulina es de 4 a 7 unidades por mililitro. Los niveles óptimos de leptina es de 1 a 15 nanogramos por mililitro. Los niveles óptimos, fíjense bien, de glucosa es de 80 a 90 miligramos por decilitro. Las personas que empiezan a tener disglucemias, o sea, alteración en su glucosa, tienen arriba de 90 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que ya empiezan con datos de resistencia a la insulina. Y no necesitas ser diabético para tener resistencia a la insulina. Simplemente al tener alterado la glucosa por arriba de 90 miligramos por decilitro, ya puedes tener cierto grado de resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo quiero que ustedes sean muy estrictos y que debemos manejar estos niveles óptimos de glucosa, porque pues se ha comprobado que las personas que tienen una longevidad saludable mantienen sus niveles de glucosa bajos, ¿ok? Así como sus niveles de insulina y sus niveles de triglicéridos, ¿ok? Entonces, los niveles óptimos de la hemoglobina glucosilada es entre 4 a 5%, ¿ok? El ácido úrico también es uno de los grandes marcadores del envejecimiento y debemos de manejarlo entre 3 a 5.5 miligramos por decilitro. El HDL en los hombres tenemos que manejarlo por arriba de 40 miligramos por decilitro, así como en la mujer arriba de 50 miligramos por decilitro es el nivel óptimo. Y aquí viene lo interesante, porque desde que nosotros empezamos a aprender por parte de los laboratorios a cuantificar el colesterol, empezamos a satanizar el colesterol y lo implicamos en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas y en las complicaciones cardiovasculares erróneamente. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a enseñar cómo nosotros debemos de cuantificar el colesterol. El colesterol es una sustancia vital para la salud humana. De hecho, nuestras células requieren de colesterol y están presentes en las membranas, ¿sí? Entonces, para poder regenerarse, para poder repararse y para poder detoxificarse, requieren también de moléculas de colesterol. Nuestras hormonas empiezan a formarse a partir de moléculas de colesterol, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer aquí ustedes es sacar la relación del HDL con el colesterol total. Tienen que hacer una división. Tienen que dividir el resultado del HDL entre colesterol total.
El resultado, si les dice que es mayor de 25%, es que están sintetizando un buen colesterol, que está protegiendo el corazón, que está protegiendo su organismo, que está regenerando muy bien sus células. Si ustedes empiezan a presentar una relación por debajo del 25%, ya están envejeciendo, ya empieza el marcador del envejecimiento, ¿sí? Un nivel abajo del 10% ya es un envejecimiento prematuro y acelerado con un riesgo muy alto cardiovascular, ¿ok? Entonces, en los triglicéridos, por ejemplo, aquí también sacamos una relación, la relación de los triglicéridos HDL. El índice ideal es hasta 2.0, ¿sí? Si empiezan a ustedes, les sale un índice arriba de 2, eso les está hablando que ya empiezan con un proceso de un envejecimiento prematuro y acelerado, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta todas estas fórmulas que les estoy mencionando, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy importante cuando, por ejemplo, si tú eres un médico estético y le quieres hacer un lifting de cara a tu paciente, rejuvenecerla, pero se está alimentando mal, está empezando a glicar. Recuerden que la glicación es que las moléculas de glucosa se adhieren a las membranas lipídicas y a las proteínas y se acaba el colágeno y empiezan a marcarse las líneas de expresión y envejecen prematuramente. Entonces, chequen estos niveles. Cada vez que sus pacientes vengan a un tratamiento, mándeles a hacer los marcadores del envejecimiento para ver qué tanto están envejeciendo, ¿sí? Aquí también les puse otros datos muy importantes, antropométricas, que es la relación cintura y cadera. Esta relación cintura y cadera, pues tenemos que dividir la cintura entre la cadera, ya me pasé. Y el ideal en la mujer sería 0.7, ideal en el hombre sería 0.8, pero si les sale a ustedes mayor en el hombre de 1 o en la mujer arriba de 0.85, ya está en riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o una complicación neurodegenerativa como los problemas de Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ok? Acá también le puse otro cuadrito donde ustedes pueden valorar el riesgo de la cintura, o sea, la circunferencia de la cintura. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Les puse un caso clínico para que vean cómo llegan sus pacientes. Este es un paciente de una colega mía y amiga. Este paciente llegó, fíjense muy bien, llegó prácticamente para control de peso, ¿sí? Es un paciente femenino de 48 años sin antecedentes de diabetes, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes vean sus niveles de glucosa sanguíneo, ¿sí? Está en 296, me parece que dice ahí, ¿ok? Y además, esta persona pesa 117 kilos con una obesidad grado 3, está con un índice de masa corporal de 48.1. Su circunferencia abdominal, fíjense bien, ¿se acuerdan que les dije que un signo distintivo de la resistencia a la insulina es la obesidad central? ¿Sí? Entonces, vean la circunferencia abdominal de ella. Tiene 129 centímetros. Entonces, obesidad central en la mujer es a partir más de 88 centímetros. Entonces, claramente podemos ver un signo distintivo de resistencia a la insulina. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes vean la circunferencia de la cintura, 122, y la circunferencia de la cadera, lo dividimos y salió con un rango de 0.84. En la tablita que yo les puse, ustedes pueden ver que tiene un riesgo moderado a padecer una complicación cardiovascular o a una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ok? Ahora vean la relación HDL y la relación colesterol. Por ejemplo, su HDL le salió 36. Este lo vamos a dividir entre el colesterol total. El colesterol total es de 305. Entonces, dividimos 36 entre 305 y nos sale una proporción de 11%. Si ustedes recuerdan, el valor que les di es arriba de 25%. Entonces, si tiene por debajo del 25%, esto ya te está indicando que este paciente ya tiene un envejecimiento y que tiene un riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, vean la relación de los triglicéridos HDL. Aquí ustedes van a dividir el resultado de los triglicéridos que salió en 380 entre el HDL 36 y salió un índice de 10.5. ¿Se acuerdan cuál era el índice normal? Era hasta 2, no más de 2.
y vean cuánto tiene este paciente. Díganme ustedes, sí o no, esta persona presenta un envejecimiento prematuro y acelerado. Esta persona en cualquier momento se puede complicar y no lo sabía. Esta persona desconoce que tarde o temprano se va a suscitar una complicación. Y es ahí donde ustedes tienen que actuar. Es ahí donde a través de la nutrición tienen que hacer prevención. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ojalá que estos datos les sea para ustedes muy importantes, sus marcadores del envejecimiento, y que los consideren para todo tipo de paciente. ¿Ok? Ahora, yo claramente diseñé un producto muy bueno, ¿sí? En la cual, pensando pues en la peroxidación, protegiendo las membranas, las estructuras, las delicadas estructuras de los lípidos en la membrana celular, la podemos proteger a través del mejor fuente de omega 3. Para mí la mejor fuente de omega 3 es el aceite de krill. Y me van a decir el por qué. Porque el aceite de krill está protegido con un antioxidante liposoluble, que ustedes ya lo conocen, se llama astaxantina. Es esta estructura que ustedes ven aquí. Esta estructura es la astaxantina. Esta estructura es la bicapa de fosfolípidos. Aquí ven la cabecita del fosfolípido. Aquí ven sus ácidos grasos. Esta es una capa, esta es otra capa. ¿Ok? Y si ustedes pueden notar, la astaxantina es una molécula altamente soluble en grasa. Entonces recuerden que los fosfolípidos son lípidos anfipáticos. Una porción es hidrofílica, o sea, es soluble en agua, y la otra porción es lipofílica, es soluble en grasa. Por ejemplo, ustedes ven aquí una estructura de la vitamina C. ¿Dónde se absorbe la vitamina C? Pues en la bicapa de los fosfolípidos, en la parte donde es más afín al agua, en la parte hidrosoluble, que es la cabeza de los fosfolípidos, donde se encuentra el glicerol, el grupo fosfato y la colina, que es el principal componente de la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, el aceite de krill es la mejor fuente de omega 3 y además está protegido por un antioxidante antienvejecimiento muy potente que es la astaxantina y que puede neutralizar más de 50 radicales libres a la vez. Eso se llama translocación de electrones, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí los electrones. Rápidamente, estos empiezan a donar grupos metilos. Además, quiero comentarles que el aceite de krill es la mejor fuente de colina. Así es la mejor fuente de colina. Contiene 69 tipos de fosfolípidos y es la mejor fuente de colina. La colina también es un factor lipotrópico. Lipo es grasa, tropopes es mover, es un removedor de grasa. Va a empezar a movilizar el metabolismo de los lípidos y evita que se estanque las grasas en el hígado, que se infiltren, y previene la aparición de la esteatosis hepática. ¿Ok? Entonces, la colina también se considera un gran donador de grupos metilos. ¿Qué quiere decir un donador de grupos metilos? Que empieza a transferir un carbono con 3 átomos de hidrógeno. Cuando empiezan a transferir los nutrientes grupos metilos, lo que va a hacer es una acción antioxidante. Empiezan a reducir los electrones, empieza a proteger la bicapa de los fosfolípidos de la peroxidación, del daño de los radicales libres. ¿Sí me explico? Entonces, la colina es un factor metilante que ayuda a proteger la bicapa de los fosfolípidos de la peroxidación, de los efectos nocivos de las radicales libres, y no nada más protege la bicapa, también protege los ácidos nucleicos para que no muten. ¿Ok? Entonces, esta persona que ustedes ven aquí, esta persona ya tenía un envejecimiento prematuro y acelerado, una dieta rica en carbohidratos. Ella se estaba intoxicando con una fructosa sintética que ustedes ya conocen, el jarabe de maíz alto en fructosa, consumía mucho refresco, ¿sí? Y el jarabe de maíz alto en fructosa es el peor veneno que se puedan imaginar. Es igual de tóxico que el etanol, así se los digo. ¿Por qué? Porque los dos dan una sustancia químicamente reactiva que terminan con la bicapa de los fosfolípidos, se llama acetaldehído, ¿sí? Es el que provoca la cirrosis hepática. Entonces ustedes ya están viendo muchos pacientes que tienen cirrosis, pero no por alcoholismo, sino por una mala nutrición. También hay esteatosis hepática no alcohólica y es por el exceso de azúcares. ¿Ok? Bueno, entonces hay unos suplementos que se llama Eprotec y Profitolip. Y si ustedes ven otra vez aquí el componente colina, ¿sí? Colina.
La colina está íntimamente relacionado con otros fitonutrientes que se llaman metionina, inositol y las vitaminas del grupo B, pero especialmente la vitamina B6, B9 y la B12. Todos estos nutrientes, muchachos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a intercambiar grupos metilos, intercambian grupos metilos y por una remetilación y transmetilación empiezan a proteger las membranas de las 60 billones de las células, evitan su oxidación. Entonces, esto es lo padre de los factores metilantes que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Entonces, también quiero que se den cuenta que en el hígado, dentro del hígado, en sus células, no conozco ninguna célula más que los hepatocitos que realicen más de 500 funciones. Y aquí se encuentran los mecanismos internos de mantenimiento, reparación y autocuración. Si ustedes vieron que hubo una enzima en la peroxidación, en la segunda teoría del envejecimiento, que empezaba rápidamente a liberar los ácidos grasos de la cabeza de los fosfolípidos, aquí se encuentran unas enzimas que las vuelven a integrar otra vez y vuelve a renovar las membranas de las células. Se encuentra en el sistema del retículo endoplasmático. En el sistema del retículo endoplasmático liso es donde se sintetizan más de 40 lípidos y se encuentra la enzima que se llama flipasas. Esas enzimas flipasas lo que va a hacer es que van a empezar a exportar lípidos. Los empiezan a exportar aquellos orgánulos que contienen una membrana hecha de grasas y empiezan rápidamente a renovar esas membranas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para poder estimular el sistema de retículo endoplasmático liso para que pueda sintetizar esos lípidos, para que las vuelvan a reponer y que las lipasas funcionen? Pues necesitamos grasas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos recomendar más grasas saludables como la colina, ¿sí? Para que el hígado pueda elaborar la fosfatilcolina. Necesitamos recomendar los omega 3, el aceite de krill, ya les dije que es buena fuente de omega 3, ¿sí? Con los ácidos grasos esenciales, que es DHA, docosahexaenoico y eicosapentaenoico. Y también la vitamina E, muchachos. La vitamina E es una vitamina liposoluble que se intercala en las membranas y también protege contra la peroxidación y tiene un efecto antiinflamatorio e inhibe la fosfolipasa A2 para prevenir la degradación de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, otros fitoesteroles como el arroz integral, ¿sí? Estos fitoesteroles semejan la estructura como el colesterol, o sea, su estructura es ciclopentanoperhidrofenantreno, es igual. Lo que hace es que le da más permeabilidad a las células, ¿sí? Aumenta la fluidez de la membrana, capta mucho mejor los nutrientes, se absorben mucho mejor, ¿ok? Y bueno, aquí lo que hago es aplicar de cada ampolleta de Protec y Profitolip en los pacientes que tienen un envejecimiento prematuro y acelerado, 2 mililitros intramuscular más 1 mililitro de procaína al 2%. Y esto lo voy aplicando cada 8 días, dosis respuesta, conforme vaya viendo yo mi paciente, cómo vaya evolucionando. Que los parámetros de los marcadores del envejecimiento se vayan normalizando e ir quitando factores de riesgo, ¿sí? Pues yo me puse en este tratamiento y empecé a bajar de peso, ¿sí? Ustedes ya me conocen. Ahorita, cuando me conocieron, yo pesaba 89 kilos. El día de hoy estoy pesando 74 kilos, que es mi peso ideal en base a mi estatura, que es 1,88 m. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que ustedes vayan quitando factores de riesgo y que vayan dando una buena alimentación a través de las grasas y quitando los carbohidratos. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro suplemento que se llama Aminodiam. Ustedes ya vieron de la ruta poliol que el villano fue una enzima que se llama aldosa reductasa, que provoca que las moléculas de glucosa rápidamente se conviertan en un alcohol de azúcar y que consume el cofactor NADPH y esto va a producir que no se regenere el glutatión. Pues lo que vamos a hacer es que los flavonoides como la quercetina ayudan rápidamente a bloquear esa enzima, la aldosa reductasa, para evitar el envejecimiento prematuro y acelerado por deficiencia de glutatión reducido, ¿sí? Entonces, la quercetina lo que va a hacer es que van a disminuir sus niveles de glucosa en sangre y como la aldosa reductasa tiene una gran afinidad por las hiperglucemias, pues ya no se va a dar, ¿sí? Ya no va a empezar a tener una afinidad por la glucosa alta, ¿ok? Yo siempre aquí recomiendo, para poder bajar la glucosa, 5 gotitas cada 4 horas o cada 6 horas sublingual antes de los alimentos.
¿sí? Y no nada más regula la glucosa, también empieza a regular la función renal, los ácidos, la urea y la creatinina, gracias a una lombriz de tierra que se llama Eisenia foetida, que es la mejor fuente de aminoácidos, es rica en los 9 aminoácidos esenciales, ¿sí? Como valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, lisina, histidina, treonina, triptófano y además contiene colina, ¿sí? Y también contiene un aminoácido glucogénico que es la betalanina, ¿sí? Entonces, hay otro producto que también es fuente de grasas buenas, que es el aceite de palma. Y me van a cuestionar porque van a decir, oiga doctor, pero el aceite de palma contiene mucha grasa saturada. ¿Cómo dice usted que es una grasa buena? Si esa grasa está implicada en las enfermedades cardiovasculares o en los problemas cardiovasculares. Pues fíjate que no, no es así. Desde hace 50 años hemos estado cometiendo el error y hemos implicado las grasas saturadas a las enfermedades cardiovasculares. Déjame decirte que las 2.500 mitocondrias del miocardio, su alimento predilecto son las grasas saturadas. Así es, así tal y como lo escuchas. Para poder latir miles de veces, requiere, o sea, la fuerza y la intensidad del miocardio requiere de sus 2.500 mitocondrias, ¿sí? Y su alimento preferido es la grasa saturada. De eso se alimenta, efectivamente, de la grasa saturada. Y además quiero que vean esto. Esta es una estructura de un fosfolípido y muchas veces se nos olvida que esta estructura del fosfolípido, ya vieron aquí el nombre es colina, en la cabeza trae colina, un grupo fosfato y el glicerol que está esterificado con 2 ácidos grasos. Un ácido graso es saturado y el otro graso es insaturado, ¿sí? Esta es una cadena hidrocarbonada que es lineal, que están hechas de puros enlaces simples, ¿sí? Y esta es una cadena hidrocarbonada que contiene un doble enlace y es por eso que estas se doblan, pierden fuerzas de Van der Waals. Ustedes aquí en la bioquímica tienen que darse cuenta que el ácido graso saturado es más resistente a la oxidación. El primerito que se empieza a oxidar es la grasa insaturada, es el más susceptible a los daños nocivos de los radicales libres. Y lo que va a hacer el el aceite de palma, como tiene una gran cantidad de grasa saturada, es proteger a la grasa insaturada de la oxidación. Así es, tiene un efecto antioxidante, protege de la peroxidación. Entonces, para que ustedes tengan una idea, que las grasas saturadas tienen un alto valor nutricional, ¿ok? A la hora de calentarlas, no se descomponen con facilidad, así como las grasas poliinsaturadas. Esas son más susceptibles a la oxidación, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la estructura de la bicapa de los fosfolípidos, la grasa saturada está presente en la bicapa. Entonces, además, el aceite de palma es rico en la vitamina E y es rico en carotenoides. Entonces, aquí ustedes ya están aplicando antioxidantes para poder neutralizar los radicales libres que provocan la peroxidación. ¿Ok? Yo siempre les indico a los pacientes 5 gotitas sublingual entre el desayuno cada 24 horas, ¿sí? Y elevar el consumo de grasas saludables en su dieta, ¿vale? Entonces, quiero presentarles el mejor aceite para mí, ¿sí? Para poder cocinar. El aceite de coco, muchachos. El aceite de coco es 1000 veces mejor que los aceites vegetales. Además, sus triglicéridos de cadena media son los únicos que no se pueden almacenar en el tejido adiposo. Son rápidamente metabolizados por el hígado y además es el alimento favorito de las mitocondrias. Así es, de las 1500 mitocondrias del hígado. Empiezan a fabricar los cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos de cadena media, ¿sí? Del ácido láurico, del ácido caproico, caprílico, ¿ok? Estos ácidos grasos de cadena media, entonces, van a ayudar a contribuir a que podamos elaborar los 2 cuerpos cetónicos que empiezan a darnos más energía, el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, ¿ok? El acetoacetato, recuerden que produce 23 moléculas de ATP y el 3-hidroxibutirato produce 26 moléculas de ATP, donde actúa en 4 tejidos: riñón, corazón, cerebro y músculo esquelético, ¿sí? Entonces, en esos 4 tejidos donde actúan los cuerpos cetónicos, además los triglicéridos de cadena media ayuda rápidamente a bajar la circunferencia abdominal, a quemar esa grasa
abdominal, el tejido más peligroso, el tejido adiposo visceral. Recuerden que es un órgano metabólicamente activo que contiene células proinflamatorias. ¿Cuáles son las células proinflamatorias? Tienen adipocitoquinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y también produce niveles altos de leptina. Ya lo vieron como marcador del envejecimiento. ¿Ok? Si ustedes tienen resistencia a la insulina, lo más probable es que también van a tener resistencia a la leptina. Y lo que va a hacer los triglicéridos de cadena media es ayudar a sensibilizar a la hormona de la insulina y también ayuda a nivelar los niveles de leptina. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cuál sería mi plan integral antienvejecimiento? Número 1, ustedes tienen que ver el consumo de los carbohidratos. Si eres una persona sana, una persona que le gusta el deporte, que se autocuida, yo te recomiendo que consumas 25 gramos de carbohidratos al día, incluyendo las frutas, ¿sí? Si eres una persona con enfermedades crónico-degenerativas, con resistencia a la insulina, con problemas de obesidad, yo te recomiendo que consumas 15 gramos de carbohidratos al día. Si eres una persona con cáncer, yo te recomiendo que limites el consumo de tus carbohidratos a 10 gramos al día, ¿ok? Y uno de mis mejores procedimientos anti-envejecimiento y que su servidor lo practica mucho es el ayuno intermitente, ¿ok? Ya vimos que el ayuno en la ciencia médica pues es medicina. El ayuno lo que va a ayudar es que rápidamente a nosotros bajar esos niveles de glucosa, al provocar una hipoglucemia, porque lo que estamos haciendo es provocar una hipoglucemia, vamos a activar los mecanismos de supervivencia celular. Esos mecanismos es una enzima llamada AMPK, adenosín monofosfato proteína quinasa, que es captador de energía celular, ¿sí? Y esta está implicada en la autofagia. La autofagia ocurre en el intestino, en el hígado y en el cerebro, ¿ok? Se eliminan aquellas células viejas, dañadas, ¿sí? Y cansadas, ¿ok? Mejora el transporte de glucosa. Además, también ayuda a controlar la apoptosis en aquellas células que ya se están comportando de una manera extraña, inusual, hacen que rápidamente se dé la apoptosis, ¿sí? Para que no empiecen a mutar. Entonces, esto nos ayudaría a prevenir contra el cáncer, ¿ok? También retarda el envejecimiento al activar las sirtuinas que están implicadas con el envejecimiento celular, ¿ok? Sensibiliza la insulina y la leptina, también está implicada en la síntesis de proteínas y además también les recomiendo la dieta cetogénica. Para mí es la dieta de la longevidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, las grasas son de suma importancia. Estamos ayudando a la segunda teoría del envejecimiento, que es la peroxidación. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros empezamos una dieta rica en grasas saludables y baja en carbohidratos, vamos a formar los cuerpos cetónicos que brindan más energía. Y recuerden que cada célula requiere mucha energía para poder regenerarse y para poder repararse, ¿sí? Vamos a tener un mejor equilibrio redox, o sea que los cuerpos cetónicos producen menos especies reactivas del oxígeno. Es un combustible más limpio que la glucosa. ¿Sí me explico? Entonces vamos a tener un mejor equilibrio redox, ¿sí? O sea, los oxidantes y los reductores van a estar en equilibrio. Van a funcionar nuestros antioxidantes endógenos, así como la glutatión peroxidasa, el superóxido de dismutasa, ¿sí? Vamos a tener síntesis de membrana plasmática al incrementar las grasas, ¿sí? Vamos a tener un mejor equilibrio hormonal, vamos a tener control de peso y prevención del cáncer, ¿ok? Muchachos, pues de mi parte sería todo. Espero que les haya agradado esta plática y les pido una disculpa por la tardanza. Pues sí, tuve muchos problemas para conectarme y les hago también la atenta invitación a mi curso intensivo de bioquímica del hígado y ayuno intermitente que se llevará a cabo el día 12 y 13 de diciembre de 9 a 6. ¿Ok? Pues de mi parte sería todo y les mando un cordial saludo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Pero tenemos los doctores que están en Las algunas preguntas. preguntas, unas preguntas importantes. Aquí estamos captando unas para que nos haga el favor de contestar. Déjeme ver, hay varias. Bueno, aquí hay una pregunta nos dice, ¿cómo puedo determinar la salud de las mitocondrias? ¿Cómo puedo determinarlas? Ok, esa es muy buena pregunta. Casi por lo regular, la mayoría de los pacientes
están metabolizando y quemando de primera instancia la glucosa por exceso de carbohidratos. Y si ustedes recuerdan en la glucólisis, cuando se degrada esa glucosa, ¿ok? Esa glucosa se tiene que degradar en dos moléculas de piruvato. Una de esas moléculas se va a convertir por la lactato deshidrogenasa en lactato. Entonces, esas personas que generalmente queman de primera instancia carbohidratos y que ya tienen un daño mitocondrial, tienen lactato elevado. Entonces hay que mandarles a hacer a las personas un estudio de lactato. ¿Sí? Va a aparecer los niveles altos de lactato. ¿Por qué? Porque de primera instancia lo que está pasando es que están quemando puros carbohidratos. ¿Ok? Entonces deberían mejor quemar grasas como primera fuente. ¿Vale? Fuente de energía. Por otra pregunta que tenemos por acá es, ¿por qué el ácido úrico es un marcador del envejecimiento? Ok. El ácido úrico es uno de los marcadores del envejecimiento. ¿Por qué? Fíjense muy bien, muchachos. Cuando nosotros empezamos a consumir exceso de fructosa, y esto también viene de las frutas, pero sobre todo en la fructosa procesada, o sea, el jarabe de maíz alto en fructosa que contiene 55% de fructosa y un 45% de glucosa. Cuando el metabolismo de la fructosa y el metabolismo de la glucosa son totalmente diferentes. La glucosa puede ser metabolizada en el hígado y además se utiliza por la mayoría de las células. La fructosa no. La fructosa solamente se metaboliza en el hígado y solamente es utilizado por los hepatocitos y nada más. Y una vez que esa fructosa se metaboliza, empieza la fructosa 1-fosfato a acumularse en el interior de las células y empieza a agotar la energía en forma de ATP. O sea, empieza a disminuir considerablemente la fosforilación oxidativa y todas esas reacciones que requieren de ATP, de energía. Entonces, cuando la célula ya no tiene energía, no tiene ATP, empieza a morir. Y el ácido úrico es un desecho metabólico de las células que rápidamente los ácidos nucleicos que son degradados se convierten químicamente en purinas, ¿sí? Y esas se van a convertir en ácido, posteriormente en ácido úrico. Entonces, esto te está dando la pauta de que las células están muriendo. Hay muerte celular. Entonces, eso es el mejor elemento que te puede marcar para un envejecimiento prematuro y acelerado por la muerte celular tan acelerado, más de 5.5 de ácido úrico. ¿Sí? Oh, perfecto. Otra pregunta, ¿qué nutrientes se recomiendan para el síndrome de ovario poliquístico? Ok. Fíjense muy bien. Yo les mencioné que el problema viene por el exceso de estrógenos cuando se convierten en metabolitos estrogénicos, bueno, que es 2-hidroxiestrona. Por exceso de estos metabolitos estrogénicos que no se pueden metabolizar, que no se pueden activar ni eliminar por el hígado, se empiezan a transformar en metabolitos estrogénicos malos, que se llama 16 alfa hidroxistrona. Aquí lo que podemos hacer es que podemos eliminarlos o los excesos de estrógenos por la vía de la metilación. O sea, hay que empezar aquellos nutrientes que son donadores de grupos metilos, como ustedes ya lo vieron. Es la colina, ¿sí? Inositol, la vitamina B9, que es el ácido fólico, elimina exceso de estrógenos. La metionina es el gran donador de grupos metilos, también elimina exceso de estrógenos, ¿ok? Y los crucíferos, como el brócoli, col y coliflor, contienen unos fitoquímicos que se llama indol 3-carbonil, isotocianatos y sulforafanos, que evita la conversión de metabolitos estrogénicos buenos a metabolitos estrogénicos malos. Entonces, esto podría también ayudar muchísimo a evitar que se produzcan los ovarios poliquísticos o en su totalidad que desaparezca. ¿Sí? Claro. Tenemos por aquí otra pregunta. Aparte del aceite de krill, ¿qué otros alimentos son buenas fuentes de colina? Ok. El huevo. Muchos de nosotros, de los médicos, satanizamos la yema del huevo pensando que va a elevar el colesterol. Y esto es una gran mentira, no incide en el colesterol sanguíneo. Entonces, el huevo, la yema del huevo, es la mejor fuente de colina, así como el hígado de res, pero que sean que sean animales de pastoreo, ¿sí? Entonces, lo que es la yema del huevo y el hígado de res son las mejores fuentes de colina. Perfecto. Tenemos muchas preguntas, pero estamos viendo, ¿qué nutrientes se recomienda? No, esperen, este ya no las contestó. ¿Por qué el exceso de fructosa en la dieta daña al hígado? Pues como lo acabo de mencionar,
El exceso de fructosa daña el hígado. ¿Por qué? Porque es igual que el etanol. Produce una sustancia químicamente reactiva que es el acetaldehído, ¿sí? Que es la que provoca la cirrosis hepática, ¿ok? Prácticamente es por acumulación de fructosa 1-fosfato y esto hace que se transforme en este subproducto químicamente reactivo que es el acetaldehído. Perfecto. Y bueno, ya creo que nos excedimos en tiempo, pero tomamos otra pregunta. ¿Cuáles son las cantidades recomendadas de colina? Ok, en las personas que no practican deporte, les puedo recomendar que consuman entre 550 de colina, 550 miligramos a 1 gramo. Para las personas deportistas va desde 1 gramo a 3 gramos. Recuerden que la colina es el nutriente que ayuda a producir el neurotransmisor acetilcolina y la acetilcolina mejora la conducción de la transmisión nerviosa hacia los músculos a una velocidad de 12 metros por segundo. Por su deficiencia, hay personas que conducen la transmisión del impulso nervioso a una velocidad de 0,2 metros por segundo. Es son las personas que tienen problemas de esclerosis. Entonces, yo recomiendo a los deportistas consumir entre 1 gramo máximo hasta 3.5 gramos de colina al día. Perfecto. Pues doctor, nos encantaría seguir porque nos deleitamos mucho, pero ya les agradecemos a todos los participantes. Tuvimos un poco de retraso y nos volvimos a disculpar. Es una magnífica plática. Muchas Felicidades como gracias. siempre, delicioso. Nos nutrió mucho y espero que todos nuestros compañeros y colegas médicos hayan quedado pues satisfechos con la espera. Gracias otra vez. Y les recordamos a nuestro congreso 23 y 24 de octubre. Los esperamos ahí. Ustedes se meten a nuestra página de Facebook. Encantados de la vida se escriben, pero también los queremos invitar a nuestro próximo webinar, conferencia, que será el día 14, o sea, el miércoles a las 7 de la noche. Y tenemos también un gran conferencista y se va a tratar de la relación de las frecuencias electromagnéticas y el envejecimiento prematuro.